En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Señor Rey Celestial, por una nueva semana más de vida, Padre Santo. Bendito y alabado sea, Señor Dios Todopoderoso. En tus manos colocamos esta noche este estudio maravilloso, Señor. Ven, Espíritu Santo, en este momento y llénanos de tu presencia. Llénanos de tu luz, de tu sabiduría, de tu entendimiento. Que seas tú, Espíritu Santo, obrando a través de nosotros, hablando a través de nosotros. Te queremos pedir perdón por todos los pecados que hemos cometido esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos, Padre, por todos los pecados que hemos cometido esta semana. Te rogamos, Señor, que nos cubras con tu gracia infinita y bendita. Nos ilumines y nos guíes siempre, Señor, fortaleciéndonos, iluminándonos, permitiéndonos, Señor, aprender de ti, alimentarnos de ti y decidir cada día seguir, Señor, tu voluntad. Te damos gracias por la vida, por el alimento, por todo aquello, Señor, que nos das. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Y santifica cada casa, cada familia, cada hogar, cada persona que ve este video, Señor. Y aprende. Y quiere instruirse a través de tu palabra. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, en nuestra vida, a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestros barrios, a nuestro municipio, a nuestro país, Señor. Ven, Espíritu Santo, y guía nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, ilumínanos, guíanos y protégenos del mal. Santísima Virgen María, acompáñanos en esta noche también y cúbrenos con tu manto sagrado, Madre. Acompáñanos, Madre, a escuchar la palabra de tu Hijo. Ven, Espíritu Santo. Santifica cada hogar y cada persona que se acerca a tu palabra. Ven, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer el estudio del capítulo número 28 del libro de Números. Las ofrendas diarias. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: ordena a los israelitas que no dejen de ofrecerme puntualmente pan y ofrendas quemadas en las fiestas especiales, como las ofrendas de olor agradable para mí. Diles también que estas son las ofrendas que deberán quemar en mi honor diariamente y sin falta. 2 corderos de un año que no tengan ningún defecto. Uno será sacrificado por la mañana y el otro al atardecer. La ofrenda de cereales será de 2 kilos de la mejor harina amasada con 1 litro de aceite de olivo. Este era el sacrificio que se quemaba continuamente en el monte Sinaí, como ofrenda de olor agradable al Señor. La ofrenda de vino será de 1 litro por cada cordero. Este vino deberá derramarse en el santuario, en honor del Señor.
El segundo cordero será sacrificado al atardecer, y se le añadirá una ofrenda de cereales y una ofrenda de vino, iguales a las de la ofrenda de la mañana. Es una ofrenda de olor agradable que se quema en honor al Señor. Ofrendas del sábado. En los sábados deberán ofrecer ustedes 2 corderos de un año, sin defecto, y 4 kilos de la mejor harina amasada con aceite como ofrenda de cereales. Es su correspondiente ofrenda de vino. Este holocausto se ofrecerá en los sábados, con su correspondiente ofrenda de vino, además del holocausto diario. Ofrendas mensuales. El primer día de cada mes ofrecerán como holocausto al Señor 2 becerros, un carnero y 7 corderos de un año, sin defecto. Por cada becerro ofrecerán 6 kilos de la mejor harina amasada con aceite. Por cada carnero, 4 kilos de harina amasada con aceite. Y por cada cordero, 2 kilos de harina amasada con aceite. Es un holocausto de olor agradable que se quema en honor del Señor. La ofrenda correspondiente de vino será de 2 litros por cada becerro, 1,5 litros por cada carnero y 1 litro por cada cordero. Estos son los holocaustos que deben ofrecer todos los meses del año. Además del holocausto diario, deberán ofrecerle al Señor un chivo como sacrificio por el pecado, con su correspondiente ofrenda de vino. Ofrendas durante la Pascua. El día 14 del primer mes del año se celebrará la Pascua en honor del Señor. Y el día 15 será día de fiesta. Durante 7 días se comerá pan sin levadura. En el primero de esos 7 días se celebrará una reunión santa. Ese día no harán nada ustedes, ninguna clase de trabajo. Como holocausto ofrecerán al Señor 2 becerros, un carnero y 7 corderos de un año, sin defecto. Junto con estos sacrificios harán la correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite, de la siguiente manera: 6 kilos de harina por cada becerro, 4 kilos por cada carnero y 2 kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio para obtener el perdón de sus pecados. Todo esto lo ofrecerán además del holocausto que se ofrece todos los días por la mañana. Así lo harán cada uno de los 7 días de la fiesta, como ofrenda de olor agradable quemada en honor al Señor. Esto deberá ofrecerse con su correspondiente ofrenda de vino, además del holocausto diario. El séptimo día también tendrán reunión santa. Ese día no harán ninguna clase de trabajo. Ofrenda de los primeros frutos, Pentecostés. En la fiesta de los primeros frutos, cuando ofrecen al Señor los cereales de una nueva cosecha, es decir, en la fiesta de las semanas, tendrán también una reunión santa. Ese día no harán ninguna clase de trabajo. Ofrecerán al Señor como holocausto de olor agradable 2 becerros, un carnero y 7 corderos de un año.
la correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite será de 6 kilos por cada becerro, 4 kilos por el carnero y 2 kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio para obtener el perdón de sus pecados. Este holocausto y su correspondiente ofrenda de cereales y de vino lo presentarán además del holocausto diario. Los animales no han de tener ningún defecto. Palabra de Dios. El capítulo número 28 del libro de Números simple y llanamente nos muestra el año litúrgico de la religión judía. Recordemos que nuestra fe católica se basa o tiene sus bases en la fe judía. La fe judía es la establecida entre Dios y el pueblo de Israel a través del mediador Moisés y establece un sacerdocio a través del sumo sacerdote Aarón. Sus descendientes serán los sacerdotes que oficiarán en el tabernáculo que construyeron con las instrucciones que Dios le dio a Moisés de lo que él había visto en la montaña. El judaísmo es una prefigura del cristianismo. El cristianismo es el culmen o el final de el plan de salvación de Dios. Aquí podemos ver cómo, así como la Iglesia Católica todos los días ofrece una Eucaristía, y en muchas parroquias se ofrecen Eucaristías en la mañana y en la tarde, así el pueblo de Israel diariamente tenía que ofrecer en la mañana y en la tarde sacrificios y ofrendas de olor agradable al Señor. Cabe recordar que cuando se desarrolla el judaísmo, cuando Dios saca a Israel de Egipto, desde hacía muchos milenios existía los sacrificios a los dioses, la idea de los dioses. Hay que entender que la gran mayoría de pueblos se crearon sus propios dioses a partir de la cultura que desarrollaron y de la propia cosmovisión del universo y del mundo que cada uno de ellos desarrolló. Por la palabra de Dios, por la Biblia, que es un tesoro cultural, religioso, espiritual del pueblo de Israel, conocemos la historia de Abraham, Isaac y Jacob, y de cómo se volvió Israel, cómo tuvo 12 hijos, cómo fueron por un hambre a parar a Gosén, a las tierras egipcias, y cómo durante 400 años estuvieron esclavizados y absorbieron mucha de la cultura, las ideas, los pensamientos de los egipcios. En todo ese periodo era normal el sacrificio de seres humanos, el sacrificio de niños, el sacrificio de animales, para poder buscar el favor de los dioses, cualquiera que estos hayan sido creados por el hombre, dioses falsos o ídolos, o el Dios verdadero. El Dios verdadero se revela a un pueblo a través de un hombre, ¿sí?, que escoge por su fe, su obediencia y devoción, que es el patriarca Abraham. Y a partir de su descendencia y hasta el tiempo de Moisés, el Señor escoge ya una nación formada, esclavizada en un imperio, como era el imperio politeísta de Egipto, y lo extrae.
con todas las maravillas que el Éxodo nos cuenta, las 10 plagas, la muerte de los primogénitos. Fíjense, la muerte de los primogénitos tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando en el día de hoy, y es la importancia de los sacrificios. Para poder adorar a un Dios se necesita ofrecer, se necesita hacer ofrendas, sacrificios y oraciones. Todos los pueblos de la tierra, todas las culturas, todas las civilizaciones han tenido dioses, y esos dioses todos han desarrollado una liturgia, han desarrollado un sistema sacerdotal, han desarrollado un sistema de sacrificios y ofrendas. El pueblo de Israel, cuando Dios lo saca de Egipto, a través de Moisés establece una alianza con ellos. Los escoge de entre todos los pueblos para que a través de ellos, como pueblo sacerdotal, ellos le enseñen a los demás pueblos de la tierra quién era el Dios verdadero. ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Quién es el único Dios creador? Para que a través de su ejemplo, a través de su liturgia, a través de los sacrificios que el sacerdocio arónico Dios le había establecido, y lo estamos viendo, pudieran enseñarle a los demás pueblos de la tierra a abandonar la idolatría de los falsos dioses y pudiesen adorar al Dios y único verdadero que es el del pueblo de Israel, y que ahora mismo es el Dios de nosotros, el Dios de los cristianos. Pero el Señor tenía su plan de salvación en dos fases. Una fase era a través de Moisés y otra fase era a través de su Hijo, del Verbo encarnado, el Mesías Redentor. Desde siempre estuvo la promesa de que Dios iba a encarnarse a través de la promesa que le hace a Abraham, de que a través de él todas las familias de la tierra iban a ser benditas, no solamente el pueblo de Israel. Pero la liturgia israelita, la religión judía, estaba específicamente orientada a el pueblo de Israel. Sin embargo, era una prefigura de la verdadera religión y la verdadera alianza que el Señor iba a establecer, no solamente con el pueblo de Israel, los hijos carnales, sanguíneos y por circuncisión de Abraham, sino a través de su propio Hijo Jesucristo, quien iba a mandar en un tiempo determinado y que iba a establecer una nueva alianza, la alianza del monte Sión, ¿sí? Y que iba a establecer un nuevo sacerdocio, una nueva liturgia, un nuevo pueblo bendito, unos nuevos mandamientos, una nueva forma de hacer las cosas, ya no solamente para los judíos, sino para todos los pueblos de la tierra. Entonces, ¿por qué estoy haciendo toda esta explicación? Porque es muy importante lo que el capítulo número 28 del libro de Números nos está hablando. Nos está hablando acerca de la importancia de los sacrificios. En la liturgia judía, era necesario la celebración del sacrificio diario, 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Llama la atención que es Dios quien establece estas normas. Llama la atención que es Dios quien establece el sacerdocio. Llama la atención que es Dios quien dice qué es lo que se debe ofrendar, qué es lo que se debe sacrificar y qué es para Él lo que considera agradable. No le deja al hombre que tome la decisión de cómo lo adora. Dios, desde la liturgia judía, establece muy bien tiempos, todos los días. Por eso la Iglesia Católica todos los días celebra Eucaristía. También nos habla acerca del sábado. El sábado era el día especial de
la liturgia judía. Lo que en la alianza del monte Sión es el domingo, el 10 domingo. ¿Sí? Entonces, tenemos Eucaristía todos los días. Tenemos Eucaristía los sábados para la alianza del monte Sinaí, los domingos para la alianza del monte Sión. Y fíjense que la celebración del domingo en la alianza del monte Sión se convierte en la más importante. Y hay un paralelismo bastante perfecto que no encontramos en otra parte. Luego nos hablan acerca de las ofrendas y los sacrificios mensuales. La Iglesia Católica tiene algo que se llama año litúrgico y prácticamente mensualmente se celebra algo especial mes a mes dependiendo de los tiempos, ¿sí? Tiempo de Adviento, Navidad, Epifanía, tiempo ordinario 1, Cuaresma, Triduo Pascual, Pascua, Pentecostés y tiempo ordinario 2. Desde noviembre a noviembre, la Iglesia tiene celebra la Eucaristía y la guía igual que como se hacía en el Antiguo Testamento. Miren cómo todas las cosas que tiene la Iglesia Católica tienen sus bases muy cimentadamente en el judaísmo. También se nos habla sobre los 7 días de la Pascua, lo que celebra la Iglesia Católica mundialmente como la Semana Santa. Está aquí. Y fíjense también que nos habla acerca del Pentecostés. Prácticamente se nos está hablando el capítulo 28 del año litúrgico. De Números capítulo 28 nos habla acerca del año litúrgico judío, ¿sí? Que se irá desarrollando en los demás capítulos. Iremos viendo cómo se va desmenuzando aún más, como también nosotros en la Iglesia Católica tenemos el año litúrgico también mucho más desglosado. Entonces nos llama la atención eso. Segundo, y es muy importante, en la antigüedad todos los dioses, fueran los dioses falsos, Moloch, Chemosh, Dagón, Daván, Astarte, Diana, Cronos, Zeus, cualquier dios que un pueblo adoraba y le dedicaba, Marduk, le dedicaba sacrificios. Los sacrificios son para adorar. ¿A dónde quiero llegar? No se puede adorar a Dios o a un Dios si no se le hacen ofrendas, sacrificios y oraciones. Y esas ofrendas, sacrificios y oraciones tiene que hacerla una persona escogida exclusivamente para eso. Eso se llama sacerdote o sacerdotisa. En algunos cultos, ¿verdad? También, más que todo con las diosas, la diosa Atena, la diosa Diana, la diosa Artemisa, que son dioses falsos, y veremos más adelante por qué. Entonces el Dios verdadero debía tener también, pues obviamente, la liturgia correcta, la liturgia verdadera, debía tener un sacerdocio digno del Dios verdadero, debía tener un templo digno del Dios verdadero, debía tener una liturgia, un conjunto de sacrificios bien establecidos. Fíjense que en los sacrificios de la liturgia judía estaba el animal, el cordero, el becerro, el chivo, o sea, estaba la carne del animal, se derramaba sangre, ¿sí? ¿Por qué?
porque en el sacrificio el pueblo o la persona o el sumo sacerdote intercambiaba su sangre, su vida, por la sangre y por la vida del animal ofrecida al Dios. Ofrecida al Dios. Y fíjense que como en la Eucaristía católica hay harina para hacer pan, fíjense que el capítulo 28 comienza diciendo: el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, es Dios quien da la orden. Ordena a los israelitas que no dejen de ofrecerme puntualmente pan. ¿Qué ofrecemos en la Eucaristía? El pan bajado del cielo. ¿Qué es la Eucaristía? Cristo, el cuerpo de Cristo. ¿Quién es Cristo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos el vino, que se convierte en la sangre de Cristo. Todos los elementos de la liturgia, de los sacrificios, de las ofrendas que se hacían en la liturgia judía están igualitas en la liturgia católica de la Alianza del Monte Sión. La Alianza del Monte Sinaí era una prefigura, todo era una previa, todo era una preparación para la verdadera y definitivamente establecida, la liturgia, la de la Alianza del Monte Sión, que la establece Jesucristo. ¿Sí? El Jueves Santo, y comienza a funcionar el domingo de resurrección, cuando el Señor vence la muerte y asciende de los infiernos. Ahí empieza y está todavía en funcionamiento. Por eso la Iglesia Católica lleva 21 siglos celebrando la Eucaristía diariamente, de mañana y de noche, los domingos. Cada mes se celebra algo especial. Todos los años celebramos la Semana Santa y tenemos la vigilia y la celebración del Pentecostés. ¿Sí? Para la gloria de Dios. Ahora, para analizar, vamos a profundizar mucho más este tema, y para que nos demos cuenta la importancia garrafal, enorme, que tiene la Eucaristía dentro de la fe, la religión cristiana. Es la base fundamental de la fe cristiana. Y quien no la tenga, verdaderamente no está adorando a Dios como Dios manda. ¿Sí? Dios quiere que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad. Los judíos hacían todos estos sacrificios porque Dios se los ordenaba a Moisés, era Dios. Ahora es Cristo quien se lo ordenó a los discípulos, y los discípulos a los sacerdotes católicos. Por eso los sacerdotes católicos hacen la comunión. Vamos a ver. Vamos a ver qué es un sacrificio y a quién va dirigido. Vamos a ver qué nos dice el apóstol San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 14 al 22. Dice: la solidaridad que se establece en la comida ritual. Por eso, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas entendidas. Juzguen ustedes mismos lo que les digo. Cuando bebemos de la copa bendita por la cual bendecimos a Dios, participamos en común de la sangre de Cristo. Fíjense, lo que estamos haciendo en la Eucaristía. ¿Sí? Lo que estamos haciendo en la Eucaristía. Esto es lo que hacemos en la Eucaristía. No lo está diciendo Henry, no lo está diciendo el Papa, no lo están diciendo los sacerdotes católicos. Lo está diciendo Pablo. Dice: cuando bebemos de la copa bendita por la cual bendecimos a Dios, participamos en común de la sangre de Cristo. Cuando comemos del pan que partimos,
participamos en común del cuerpo de Cristo. Por eso se llama la Santa Comunión. Comulgamos, entramos en comunión. ¿Sí? Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan. Y por esto somos un solo cuerpo. Eso es la Eucaristía. ¿Sí? Fíjense en el pueblo de Israel. Los que comen de los animales ofrecidos en sacrificio participan en común del servicio del altar. Con esto no quiero decir que el ídolo tenga valor alguno, ni que la carne ofrecida al ídolo sea algo más que otra carne cualquiera. Lo que digo es que cuando los paganos ofrecen algo en sacrificio a esos dioses, Moloch, Chemosh, Baal, Baal Peor, Astarte, etcétera, cualquier ídolo de esos, fíjense lo que pasa, se lo ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada en común con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios. Ni pueden participar de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. ¿O acaso queremos poner celoso al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto el apóstol Pablo? Cuando se hacen sacrificios, cuando se hacen ofrendas, cuando se hacen holocaustos, se está adorando a quien se le está ofreciendo. Cuando los judíos celebraban diariamente estos sacrificios, estaban adorando al Dios que ellos tenían, o sea, al Dios verdadero, a nuestro Señor, al Padre Celestial. Pero cuando los de Moab adoraban a Chemosh, o a los amonitas, a Moloch, o los filisteos, a Baal Peor, etc., ellos no estaban adorando a dioses pequeños. Moloch, Chemosh, Astarte, eso no existe. Pero detrás de eso sí existe la actividad demoníaca. Por eso es que las liturgias y los sacrificios eran con derramamiento de sangre humana, con derramamiento del primogénito, con el derramamiento de mujeres vírgenes, con la muerte y el degollamiento de niños recién nacidos. Los quemaban vivos para adorar a sus dioses falsos. Y detrás de esos dioses falsos había la actividad demoníaca. Todos esos falsos dioses, todos esos falsos imágenes, lo que había ahí era una actividad diabólica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Señor quiere salvar a la humanidad y lo primero que hace es que escoge un pueblo como Israel y le da la liturgia verdadera para el pueblo de Israel. Y mientras que el pueblo de Israel estaba celebrando esos sacrificios, estaban adorando al Dios verdadero. Pero era muy costoso. Fíjense, becerros, litros de vino, kilos de harina del mejor cereal. O sea, que el pecado, el costo del pecado, era algo bastante costoso. Esa era la idea de que Dios también le quería meter en la mente al hombre, y es el costo altísimo de pecar, del pecado. Pero el Señor, en su infinita misericordia, ya tenía la alianza del monte Sión bien pensada, y a través de nuestro Señor Jesucristo establece la Eucaristía. Muere una sola vez en la cruz del Calvario, limpia nuestros pecados e instituye su sacrificio único en el memorial del Jueves Santo. Establece y instituye la Eucaristía. Y como es Dios resucitado, Él a través de la fuerza del Espíritu Santo puede hacerse presente plena y totalmente en cada Eucaristía, en cada hostia consagrada,
puede Él estar presente 100% en el cuerpo y en la sangre, y así puede presentarse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estamos nosotros los católicos cumpliendo las mismas exigencias que Dios le había exigido a el pueblo de Israel. Ya no solamente a Israel, sino a todas las familias de la tierra que hacen parte de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por eso es importante la Eucaristía dentro de la fe cristiana. ¿Sí? Por eso es que decimos que es la base, es el sacramento de nuestra fe, porque es la que nos permite a nosotros adorar al Dios verdadero, como a Dios le gusta, como Dios manda, a través de ¿quién? Del mejor sacrificio. No va a haber un sacrificio más hermoso, más grande, más poderoso que el cuerpo de su propio Hijo. No hay oración, no hay alabanzas, no hay cantos, no hay conciertos, no hay shows que puedan reemplazar el sacrificio, el memorial del cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que ese es el tesoro que nosotros tenemos. Y eso es lo que nosotros debemos valorar. Ok, vamos a ver que lo que yo estoy diciendo no solamente está en un solo texto. Vámonos al texto de Baruch, al libro de Baruch. Baruch 4, del 5 al 8. Dice: lamentación de Jerusalén por sus hijos. ¿Qué hicieron los israelitas con esta liturgia? Miren lo que pasó. Ánimo, pueblo mío, tú que guardas vivo el recuerdo de Israel. Memorial. Ustedes fueron vendidos a naciones extranjeras, pero no serán exterminados. Por haber hecho enojar a Dios. ¿Cómo enojaron a Dios los israelitas? Fueron entregados a sus enemigos. Ustedes ofendieron a su Creador, ofreciendo sacrificios a demonios y no a Dios. Cuando ellos comenzaron a adorar otros dioses falsos, Moloch, Chemosh, Baal, Balpeor, Astarte, Dionisio, Diana, etc. Los israelitas idolatraron y por ejemplo, el rey Acaz, ¿sí?, que persiguió a Elías, ¿verdad? ¿Qué hicieron ellos? En vez de continuar con la liturgia que adoraba al Dios verdadero, se cambiaron a adorar ídolos falsos. Y detrás de cada uno de esos ídolos habían demonios. Aquí lo dice. Ustedes ofendieron a su Creador ofreciendo sacrificios a demonios y no a Dios. Se olvidaron del Dios eterno que los alimentó y entristecieron a Jerusalén que los ha criado. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué hicieron los israelitas? Cambiaron la verdadera liturgia que Dios le había dado a través de Moisés y que se ejecutaba a través de el sacerdocio arónico, a ir a adorar dioses falsos que en verdad eran demonios. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomios, qué nos confirma Deuteronomio capítulo 32, versículos del 16 al 21. Provocaron los celos y la ira de Dios al adorar ídolos repugnantes. Ofrecieron sacrificios a demonios, a dioses falsos que nunca antes conocieron, dioses nuevos, recién llegados, a los que jamás sus padres dieron culto. Eso hicieron los israelitas, el pueblo judío. Olvidaste, Israel, a tu Padre y protector. Olvidaste al Dios que te dio la vida. Recuerden que Dios le dio la vida cuando los sacó de Egipto y los hizo como nación. Y Dios se enojó al ver esto y rechazó a sus hijos y a sus hijas. Y dijo:
voy a volverles la espalda y a ver en qué van a parar. Realmente son gente malvada, hijos en los que no se puede confiar. Me provocan a celos con un Dios que no es Dios. Me irritan con sus dioses ilusorios. Pues yo, miren lo que viene. ¿Por qué hay un switch? ¿Por qué el judaísmo fracasa y es reemplazado por el cristianismo? Y el pueblo judío es reemplazado por la iglesia. El Señor lo está profetizando desde Deuteronomio. Miren lo que dice, me provocan a celos con un Dios que no es Dios, me irritan con sus dioses ilusorios, pues yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. La iglesia es un pueblo que no es un pueblo. Es una nación compuesta de muchas naciones. 144,000. En la Biblia, 12,000 o 12 es una nación. Los 12 tribus de Israel, 12,000. Y 12 por 12 significa la nación de las naciones. Los 144,000 son los santos de la iglesia de Cristo. Los santos de la iglesia de Cristo. Es el ejército de los creyentes y de los que obedecen a Cristo, no a otros aparecidos, que dicen a su manera cómo ellos creen o piensan que deben hacerse las cosas. Entonces fíjense, palabra de Dios, te alabamos. Ahora, lo llamativo aquí es que el pueblo de Israel es reemplazado por un imperio como el Imperio Romano, que estaba compuesto por gente que era politeísta. Los griegos eran politeístas, tenían un panteón, mitología griega. Y los romanos eran un imperio o un pueblo politeísta, tenían también su mitología romana. Pero llama la atención que ellos tenían el anhelo de encontrar al Dios verdadero. O sea, ellos habían creado toda esa cosmogonía, pero en su interior había un anhelo por encontrar al Dios verdadero. Por eso ellos respetaban a los judíos y por eso le tenían cierto recelo, además, a pesar de que eran un imperio. Ellos siempre respetaron a los judíos porque vieron en el Dios israelita el Dios verdadero. Tenían cierto recelo. Y qué hermoso que esta palabra y esta profecía del Señor se cumple en la iglesia. Porque la iglesia es la que conquista el imperio romano. No el imperio romano conquista la iglesia. Durante 3 siglos la iglesia tuvo que esconderse. Y de a poco, por debajo, es que fue conquistando al imperio romano hasta que lo dominó y lo evangelizó y lo convirtió. No al revés, no al revés. Y de ahí en adelante Dios ha guiado la historia de la humanidad para que a través de la dinámica de los imperios, las guerras, las invasiones, la expansión de los grandes imperios, la religión cristiana avance y avance. Entonces vemos cómo ese pueblo de Israel, que era monoteísta, quiso ser politeísta y el Señor lo rechazó. Y esos pueblos que habían sido politeístas pero que anhelaban al Dios verdadero, reciben al Dios verdadero y se convierten en el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Vamos ahora a ver cómo eran los sacrificios en el Antiguo Testamento. Alianza del monte Sinaí con Israel y Moisés. Vámonos a Éxodo, capítulo 29, versículos del 38 al 46. Dice, la ofrenda diaria. Miren cómo está definido. Dice, diariamente y sin falta debes ofrecer sobre el altar 2 corderos de 1 año. Uno de ellos lo ofrecerás por la mañana y el otro lo ofrecerás por la tarde.
La Iglesia Católica hace misa en la mañana y hace misa en la tarde. ¿Sí? Con el primer cordero ofrecerás unos 2 kilos de la mejor harina mezclada con 1 litro de aceite de oliva y derramarás como ofrenda 1 litro de vino. Los mismos elementos de la Eucaristía católica. Lo mismo harás al atardecer con el otro cordero y con las ofrendas de harina y de vino. Ofrendas quemadas de aroma agradable al Señor. Eso es lo que a Dios le agrada. Ese es el sacrificio que a Dios sí le agrada. Estas ofrendas quemadas en mi honor son las que de padres a hijos se ofrecerán siempre en mi presencia, a la entrada de la tienda del encuentro, que es donde me encontraré contigo para hablarte. Dios le decía a Israel a través de Moisés, su mediador. Allí me encontraré con los israelitas, el pueblo, y el lugar quedará consagrado con mi presencia. Consagraré la tienda del encuentro y el altar, y consagraré también a Aarón, el sumo sacerdote, el sacerdocio, y a sus hijos como sacerdotes míos. O sea, Dios es el que elige el sacerdote. No cualquiera dice, no, es que yo quiero ser pastor y yo quiero fundar una iglesia y Dios me va a aceptar mis ofrendas y lo que yo haga. No, Dios es el que llama. Dios es el que establece el tipo de sacerdocio que Él quiere. En la alianza del monte Sinaí es Aarón y sus hijos. ¿Sí? Yo viviré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, el que los sacó de Egipto para vivir entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Palabra de Dios. Pero vamos a ver esta liturgia más hablada más hermosamente, más definida hermosamente. Vámonos al libro de Eclesiástico, un deuterocanónico que los hermanos protestantes no aceptan, pero vamos a ver cómo es hermosamente inspirado por el Espíritu Santo. Vámonos a Eclesiástico, capítulo 45, versículos del 6 al 22, y nos va a hablar de la hermosura de la liturgia del monte Sinaí. Dice: Dios consagró a Aarón. Dios consagró a Aarón de la tribu de Leví, estableciendo en él una institución eterna, hasta que durara la alianza del monte Sinaí. Le concedió el gran honor de servir a la majestad del Señor, al único Dios verdadero. Le ciñó los cuernos de búfalo y lo vistió con un manto espléndido. Por eso el Papa tiene que vestirse bonito, los sacerdotes tienen que vestirse bonito, por eso los obispos tienen que vestirse bien percha, porque están delante del Todopoderoso. Para honrarlo, confiriéndole dignidad y poder. Lo revistió de ornamentos preciosos, los calzoncillos, la túnica y el manto, un cinturón de campanillas rodeado de granadas, que sonaban suavemente al caminar y se hacían oír en el santuario. Por eso existe la campana cuando empieza la misa, para que la gente lo supiera. Sus ornamentos sagrados eran de oro, de tela morada y de púrpura, bordados artísticamente, como los ornamentos de nuestros sacerdotes. El pectoral para el juicio, el efod y el cinturón, con hilo rojo, hechos por un tejedor, las piedras preciosas sobre el pectoral, grabadas en forma de sellos y engastadas. Cada piedra tenía grabado un nombre, un recuerdo de las tribus de Israel. La diadema de oro encima del turbante y la placa con la inscripción consagrado. Por eso nuestros obispos tienen su mitra. Esplendor glorioso y gran dignidad, deleite a la vista y suprema belleza. No existió antes nada igual, ningún extraño se vistió jamás así, sino solamente sus hijos, y ahí está la sucesión apostólica. ¿Dónde viene la sucesión apostólica bíblica? Y sus sucesivos descendientes,
Su ofrenda de cereales se quemaba por completo 2 veces por día, perpetuamente. Por eso la Iglesia Católica diariamente hace misa. Moisés lo consagró. Cristo consagró a Pedro y a los apóstoles, derramando el aceite sagrado sobre él. Cristo, cuando resucita, Juan capítulo 20, le dice la paz, y dice, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, reciban el Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos, los consagró como sus sacerdotes, siendo él el sumo sacerdote, ¿sí? Y mediador de la alianza nueva. Así quedó una institución eterna para él y para sus descendientes mientras dure el cielo. Servir como sacerdote al Señor y bendecir en su nombre al pueblo. Eso es lo que hacen nuestros sacerdotes. Bendice a Dios en nuestro nombre, presenta las ofrendas, los sacrificios y nuestras oraciones a Dios, y a través de él, Dios bendice a su pueblo católico. Dios lo escogió entre todos los hombres para que ofreciera holocaustos y grasa, quemara ofrendas de olor agradable. En nuestra alianza es la Eucaristía. Y pidiera perdón por el pueblo de Israel. La Eucaristía es sacrificio de perdón. Dios le confió sus mandamientos y le dio autoridad para dar leyes y dictar sentencias. Lo que hace el Papa cuando hay una disputa teológica, dogmática, pastoral o doctrinal en la Iglesia universal. Dice, los de otras familias se enojaron con Aarón, los de otras familias, y le tuvieron envidia en el desierto. Los seguidores de Datán y Abirán y el grupo de Coré se enfurecieron. Pero el Señor lo vio y se disgustó, y con furor los destruyó. Hizo contra ellos un milagro. Los hizo morir devorados por el fuego. Después aumentó el honor de Aarón, asignándole una herencia propia. Le concedió, oigan esto, el de comer, comulgar, comer del sacrificio. Así como nosotros presentamos el sacrificio al Señor, la Eucaristía, pero después comemos, después comulgamos. Miren, dice, después aumentó el honor de Aarón asignándole una herencia propia. Le concedió comer de las ofrendas sagradas y de los sacrificios que se queman para el Señor. Dios dio como porción para él y sus descendientes el pan que se pone delante del Señor. ¿Cuál es el pan que se pone delante del Señor? La Eucaristía. Pero Dios no les asignó en el país un territorio propio, ni les dio una parte hereditaria como los demás. Su herencia y su porción entre los israelitas son las ofrendas del Señor. Palabra de Dios. Si este libro no está inspirado, imagínense. Vámonos ahora, ¿cuál es el sacrificio de la alianza del monte Sión? La alianza de Jesucristo con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Vámonos a Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 34. Vamos a ver si yo estoy diciendo mentiras, si yo me estoy inventando esto, o en la Biblia está que el reemplazo de los sacrificios en la alianza del monte Sinaí es la Eucaristía en la alianza del monte Sión. Dice, porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor. Pablo está hablándole a los corintios de la tradición que él recibió a través de los apóstoles del mismo Señor Jesucristo, y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo,
que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza, que está en Jeremías 32. Haré una nueva alianza con Sión. ¿Sí? Dice, cada vez, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Por eso la Eucaristía no es cualquier cosa. Es el sacrificio que Cristo le dejó a su iglesia para que fuera la ofrenda diaria y todo el año a Dios Padre por los pecados y para conmemorar su sacrificio. Así que la iglesia verdadera de Cristo celebra la Eucaristía con los sacerdotes que Cristo estableció. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor, no contra el símbolo, contra el cuerpo y son palabras de San Pablo. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en qué se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso, muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Si nos examinamos bien a nosotros mismos, el Señor no tendrá que castigarnos. Aunque si el Señor nos castiga, es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. O sea, los que no creen que la Eucaristía sirva de algo. Los que creen que la Eucaristía es un símbolo. Los que creen que no es importante ese sacrificio, sino solamente cantar, leer la palabra, danzar, etc. Pero bueno, cada quien es libre. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Y si alguno tiene hambre, que coma en su propia casa, para que Dios no tenga que castigarlos por esa clase de reuniones. Los otros asuntos los arreglaré cuando vaya a verlos. Palabra de Dios. Ahora vamos a terminar viendo cómo la alianza del monte Sión es superior a la alianza del monte Sinaí. Vámonos a Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 6, rápidamente. Dice, comparado con Moisés. Por lo tanto, hermanos, ustedes los del pueblo santo, la iglesia, ese pueblo que no es pueblo, que han sido llamados por Dios a ser suyos, consideren atentamente a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. La fe de la iglesia es la alianza del monte Sión. El apóstol, el mediador es Jesucristo. El sumo sacerdote es Jesucristo. Jesucristo reemplaza como mediador a Moisés y como sumo sacerdote a Aarón. ¿Sí? Pues Jesús ha sido fiel a Dios, que lo nombró. A Aarón lo nombró Dios, a Jesús lo nombró Dios para este servicio, como también Moisés fue fiel en su servicio en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés. Del mismo modo que el que hace una casa recibe más honor que la casa misma. Toda casa tiene que estar hecha por alguien, pero Dios es el que ha hecho todo lo que existe. Así pues, Moisés, como siervo, fue fiel en toda la casa de Dios, y su servicio consistió
en ser testigo de las cosas que Dios había de decir a través de Cristo. Pero Cristo, como Hijo, es fiel sobre esta casa de Dios que somos nosotros mismos, la iglesia. Si mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que tenemos. Palabra de Dios. Y para terminar, vamos a ver Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 10, rapidito, y terminamos. Dice: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Lo vimos en los textos del Antiguo Testamento. Nombrado para representarlos a los hombres delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso es lo que hacen nuestros curas y nuestros sacerdotes católicos. Eso es lo que les toca hacer a ellos, es su vida. Y como el sacerdote está sujeto a la debilidad humana, por eso es pecador el cura, es pecador, por eso el papa es pecador, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados. Por eso Dios escoge a los sacerdotes para que puedan absolver y perdonar pecados en su nombre, con su autoridad, porque Él también peca. Ese es el pensamiento de Dios, no el pensamiento protestante del hombre, ¿sí? Y a causa de su propia debilidad, tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, tanto como por los pecados del pueblo. Por eso el cura celebra la Eucaristía, él y los fieles, los laicos. Nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da el honor, como en el caso de Aarón. Hemos venido hablando de Aarón. De la misma manera, Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues Él fue quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y también le dijo en otra parte de las Escrituras: tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase de Melquisedec. Nuestros curas católicos, el nombre técnico del sacerdocio de nuestros curas católicos es según el orden de Melquisedec, porque ese es el orden de Jesucristo, que instituyó en Pedro y los apóstoles. Mientras Cristo estuvo vivo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte. Y por su obediencia, Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo aprendió lo que es la obediencia. Y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para, ojo a este dato, para todos los que lo obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase de Melquisedec. Palabra de Dios. Hay que obedecer a Cristo, no a cualquiera que coja la Biblia y diga que Dios se le apareció y le dijo que fundara otra iglesia porque la iglesia estaba corrompida. Hagamos lo que en la Biblia nos dice, la tradición nos dice. La Eucaristía es importante, es fundamental para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.